La Ciudad de México se localiza en el centro-sur de México, en América del Norte. Se considera ciudad desde 1824, pero tiene sus orígenes en la antigua Tenochtitlán, fundada en 1325 en la cuenca lacustre del lago de Texcoco, por lo que su fisonomía e historia son una mezcla prehispánica, colonial y moderna. Su territorio es de 1.485 kilómetros cuadrados, del cual el 60% es rural. Es la capital política, cultural y económica del país. En ella se localiza el 45% de la actividad industrial nacional, oficinas de gobierno, los centros de negocios nacionales e internacionales y la mayoría de las actividades culturales. Es el Estado de México con mayor nivel de alfabetización. Además, concentra una alta proporción de personas que han concluido una formación universitaria o de posgrado por tener en su territorio los principales centros de educación superior. Es el principal destino de la inversión extranjera directa en México, con $7.938 millones. Ocupa el octavo lugar en las ciudades más ricas del mundo al tener un PIB de $331 mil millones y se estima que aporta la quinta parte del Producto Interno Bruto Nacional. Es la ciudad más poblada de México y una de las mayores del mundo, con 8.829.433 habitantes. Su crecimiento demográfico fue incorporando a numerosos poblados que se encontraban en las cercanías, con lo que se constituyó una zona metropolitana que desborda sus límites y se extiende sobre 40 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo, con una población concentrada de 19.704.129 personas, casi el 20% de la población total del país. Es una de las regiones del país con mayor diversidad cultural. Tiene presencia de los 62 grupos indígenas, tanto originarios como migrantes, lo mismo que grupos poblacionales importantes provenientes de otros estados y países. Se hablan todas las lenguas nativas, predominando náhuatl, otomí, mixteco, zapoteco y mazahua. La zona metropolitana del Valle de México cuenta con 3.219 kilómetros cuadrados. Está considerada la más grande del hemisferio occidental y la segunda aglomeración urbana más grande del mundo después de Tokio. Con todo y sus bondades, hoy la Ciudad de México está considerada como una de las 30 urbes más contaminadas del planeta. Su dimensión, densidad poblacional e intensidad de sus actividades representan una presión continua al medio ambiente, además de ocasionar pobreza, inquietud social y vulnerabilidad. Si no se toman las medidas adecuadas para proteger el medio ambiente, nuestra urbe será en el corto plazo un lugar inhabitable. La principal causa se debe a los 3.700.000 vehículos particulares que circulan en la Ciudad de México. Se estima que en ellos se efectúa el 15% del total de viajes diarios y en conjunto emiten a la atmósfera 325.000 toneladas de dióxido de carbono al año. En contraste, el 82% de los viajes se realiza en 138.000 unidades de transporte público con una emisión anual de 180.000 toneladas de dióxido de carbono. Nuestra ciudad todos los días quema 45 millones de litros de gasolina y de diésel. 45 millones de litros. Todos los días. Y eso es lo que estamos respirando, y es lo que están respirando nuestros hijos, y estamos provocando cambio climático en todo el mundo. El promedio de velocidad en los traslados en vías principales ha ido disminuyendo drásticamente. En 1995, el promedio era de 38 km por hora, en el 2004 de 27 km por hora, y hoy día fluctúa entre 20 y 21 km por hora. Bueno, hay muchos problemas en la Ciudad de México derivadas de la gran cantidad de autos. Uno de ellos es la gran cantidad de tiempo que pasamos en la Ciudad de México transportando. Alrededor de 2 o 3 horas se pasan en promedio las personas transportándose. Y si lo llevamos a la vida de una persona de 70 años, es entre 5 y 7 años de su vida, ¿no? Otro problema que llama la atención es el problema de salud pública de los accidentes de tránsito. El año pasado hubo el total de 9.5 peatones atropellados y fallecidos como consecuencia de los accidentes de tránsito. Es una cifra muy alta, ¿no? Si la comparamos, por ejemplo, con Londres, que es 1.9 por cada 100.000 habitantes, o Nueva York, que es 2.1, pues 9.5 es una cifra muy alta.
La Ciudad de México genera 12.500 toneladas de residuos sólidos por día. La generación de basura promedio por habitante es de aproximadamente 1.3 kilos diarios, dividido en 40% de residuos orgánicos y 60% inorgánicos. El problema se incrementa porque los basureros han llegado a sus límites. Los problemas de movilidad, transporte y residuos son factores que contribuyen a acrecentar el fenómeno del cambio climático, pero no son los únicos. La cantidad de industrias que se concentran en la capital mexicana aportan el 22% del total de las emisiones. En los últimos años se ha incrementado la temperatura de la Ciudad de México entre 1.5 y 2 grados. Parte importante del problema se debe a lo que algunos especialistas llaman contaminación invisible, ya que las personas no son conscientes de este impacto al utilizar computadoras, electrodomésticos o hasta el agua potable. Mucha gente no se da cuenta de la contaminación que resulta del uso de electricidad, y eso que en México el 70% o un poco más de la electricidad se genera a través de la quema de combustibles fósiles. En el caso del agua, por ejemplo, 30% del agua que se consume en la Ciudad de México viene de una fuente que está a 140 kilómetros de distancia y a más de 1 kilómetro de distancia hacia abajo, una distancia vertical. Y eso representa que para cada metro cúbico que se consume diariamente en una casa, se consuma a lo largo del año más energía de lo que consume la casa completa durante ese año, es decir, cerca de 2.000 kWh por año. La problemática es grave porque no se cuenta con autosuficiencia hídrica en la Ciudad de México. El 40% del vital líquido se importa de regiones aledañas. Los ríos se conservan en su estado natural solo en las áreas protegidas. Al ingresar al área urbana se convierten en drenaje. Se estima que el 98% de la población tiene acceso a agua potable, pero se calcula que de todo el caudal se pierde el 38% en fugas y solamente el 7% de las aguas residuales llega a las plantas de tratamiento. Las áreas rurales están catalogadas como zonas de conservación ambiental, pero en los últimos 60 años se ha perdido 1 hectárea diaria por invasiones irregulares de tierra, deforestación y tala ilegal, entre otros problemas. Circunstancia que pone en riesgo la existencia de especies animales y vegetales endémicas, además de colocar en un estado crítico a la ciudad por la fragilidad de los servicios ambientales que requiere. Las zonas de conservación están estrechamente ligadas a la disponibilidad de agua para la Ciudad de México. Son zonas que son muy importantes de conservar y de entender el rol que tienen para esta ciudad. Representan las zonas de mayor capacidad de infiltración para recarga de mantos acuíferos de la Ciudad de México. Aunque está actualmente en una situación de coyuntura para asegurar su supervivencia, la Ciudad de México y sus habitantes han pasado por fuertes pruebas con anterioridad y las han superado con éxito. Por ello, ante el reto que hoy se presenta, se cuenta con la certeza de poder trascenderlo con claridad y estrategia.